Buenos días. Os voy a hablar de una cosa, porque es el carnaval, el carnaval. Y os quería hablar de algo que ya comenté una vez, ya os lo comenté en un vídeo una vez. Fue mi trauma infantil por los carnavales. De hecho, no me gusta nada el carnaval. Y hay un origen de por qué no me gustan. Y os lo voy a contar. Antes que nada, si veis mi vídeo ya sabéis que yo soy una persona que el pasado siempre lo respeto mucho. El pasado de cada persona yo creo que hay que respetarlo, que entenderlo, que perdonarlo también. Por eso quiero decir que cuando yo hablo siempre de mi pasado, nunca lo hablo de manera pues como quejándome, no es queja. Es justamente, hablo de mi pasado porque bueno, malo, difícil, duro, alegre, triste, ha sido lo que me ha construido, ha sido lo que me ha hecho. Y yo he hecho un trabajo sobre mí, y por supuesto que yo las cosas negativas de mi pasado ya las tengo superadas. Siempre, por supuesto, hay algunas cositas que no se pueden, algunos quizás un dolor, alguna emoción que todavía no se ha sanado, pero que yo ya la tengo superada. Cuando hay personas en mi entorno que se quejan del pasado, muchas veces los condiciona, y muchas veces ellos mismos se condicionan para seguir adelante. Muchas veces con las cosas, quejándote de tu pasado, te pones tú mismas trabas en tu presente y en tu futuro. Hay personas que, porque han sufrido mucho en el pasado, justifican ahora algunas cosas que ellos hacen mal. Sí, pero es que me pasó esto, es que mi madre me hizo esto, que mis amores me hicieron esto. Y entonces pues como que siguen en ese círculo y no, pues lo rompen. Sí, ese fue mi pasado, tuve estas experiencias, pero ahora ya yo las he superado, estoy aquí. Y ahora porque hay una cosa que es muy importante. Todos los traumas y todos los dolores del pasado que nos han infligido, nosotros fuimos quizás víctimas, no lo buscamos, pero ahora nosotros sí que somos responsables de sanar, ahora sí que nosotros somos responsables de nuestro trauma, de nuestro dolor y de sanarlo. Esa es nuestra responsabilidad ahora. Muchísimas veces os he hablado de mi infancia. ¿Por qué me gusta mi infancia? Porque sé que también os gusta a vosotros. ¿Sabéis mi infancia? Pues porque es una infancia en los 70, pero parecía que es en el siglo XIX. Mi padre, ya sabéis, que no era del pueblo de donde nosotros nacimos. Mi padre era de otro pueblo a 70 kilómetros. Era de un pueblo a 70 kilómetros del nuestro, del mío, donde nacieron todos sus hijos. Y entonces en ese pueblo de mi padre se festejaba siempre el carnaval. Es un pueblo que todavía se sigue festejando, es bonito el carnaval, es un pueblo de las Urdes. En las Urdes se festeja el carnaval bastante. Si tenéis la ocasión, ir a verlo. Bueno, pues en el pueblo de mi padre se festejaba el carnaval, y mi padre esa fiesta le gustaba muchísimo. Ya sabéis que mi padre no tiene ningún sentido del ridículo, ya os lo he dicho muchas veces, no tenía ningún sentido del ridículo y hacía lo que le daba la gana, siempre. Eso ahora yo como adulta lo veo muy bien, pero de niña yo lo veía fatal, porque cuando eres niña pequeña, sobre todo yo que era muy sensible y con un sentido de ridículo desmesurado, yo me hacía pasar unas vergüenzas horribles. En el lugar donde yo nací, todos mis hermanos, es un pueblo que, bueno, es lo que yo pienso, puedo equivocarme, pero la gente son muy serias, son gente que para mí tiene como sentido de ridículo. Es un pueblo muy estricto, la gente son muy serias, formales, es la verdad. Yo tengo muy buena opinión de la gente de mi pueblo. Son gente muy formales, muy así, son gente que, bueno, que no se salen así de las casillas, en general, por supuesto. Pero mi padre, ¿qué es lo que hacen los carnavales? Y cuando yo era pequeña, los carnavales nunca se festejaban en mi pueblo. De vez en cuando, alguna vez en el colegio los niños, pero casi nunca. No se festejaba y no había fiesta en el pueblo. Como os he dicho, de vez en cuando pues en el colegio hacíamos algunas cosas, pero en el pueblo no había. La gente del pueblo, ya sabéis, son serias, la gente del pueblo son serias. Bueno, pues mi padre, como siempre ha hecho lo que le daba la gana,
Como no tenía ningún problema de ridículo, hacía el ridículo, no le daba, no tenía ningún problema, ¿qué es lo que hacía? Nosotros en esa época, cuando yo era pequeña, teníamos un carro. Un carro. Por supuesto, sí, en los años 70 la gente tenía camionetas, tenía furgonetas, tenía coches. Pero nosotros, como estábamos siempre un poquitín más, mi padre estaba siempre un poco más, pues estábamos un poco más retrasados. En algunas cosas, que en otras estábamos muy bien avanzados. Bueno, pues ese tipo de cosas teníamos el carro. Me acuerdo cuando mi padre compró este carro, madre mía, qué ilusión, parecía que era como nuestro... Vamos, era como si nos hubiésemos comprado un Ferrari. Estábamos todos súper ilusionados. Y era un carro muy, muy bonito. Tenía un azul verde pálido, muy pálido. Era de madera, era un carro de madera, con dos ruedas como de bicicleta, pero más grandes. Y lo tiraba pues el caballo que teníamos o el mulo. En este recuerdo que os estoy haciendo de los carnavales, lo tiraba el caballo, nuestro caballo, es tan bonito que les he hablado de él. O sea que, vamos, que mi padre y mi madre estaban ilusionados con este carro como si ahora te compras, pues esto, como os he dicho, un Ferrari o uno de estos Lamborghini, o como un Lamborghini. Pues así estaba mi padre de contento. Por eso, pues, le gustaba exhibirlo. Sí, sí, sí. A esa época tenía mucha gente furgoneta, tenía coches, tenía tractores. Pero nosotros teníamos nuestro carro y, vamos, mi padre como estaba y mi madre de orgullosos. Vuelvo al relato. Ya sabéis que cuando estoy en las cosas de la infancia me gusta mucho visualizarla. Carnaval, el martes de carnaval, recuerdo eso. Mi padre cogía mantas, corchas, las más coloridas, las ponía en el carro, se las ponía también al caballo, nos daba cencerros, nos daban botellas, nos daban cacerolas para hacer muchísimo ruido, nos poníamos que es un pañuelo por aquí y nos montaba todos en el carro y íbamos a la plaza a hacer una vuelta. Imagínense un pueblo serio que no festejaban carnavales, que nadie con un sentido de ridículo y nosotros ahí. Yo muerta de vergüenza, madre mía, qué vergüenza. A mí eso me traumatizó. Los niños del colegio que nos veían, los únicos del pueblo que hacíamos estas cosas. Yo una vergüenza. Y ahí eso me traumatizó. A veces teníamos un desván. A veces ese día yo me subía al desván y me escondía. Teníamos en el desván 2 baúles y me escondía. Bueno, yo y algunos de mis hermanos, que no era yo la única. Esto nos pasaba a todos. Porque no queríamos ir a esa romería improvisada de carnaval con los únicos asistentes nosotros. Y eso yo sí que pasé tantísima vergüenza por esas cosas, quizás porque yo era una persona también muy sensible. Me traumatizó hasta el punto que yo a mí no me gusta disfrazarme, no me gustan los carnavales. No sé, es una fiesta que no me gusta. Y después también estaba mi madre, que mi madre pues era muy católica, ya lo sabéis. Mi madre iba, porque mi madre seguía siempre a mi padre en todo. Pero a mi madre no le gustaba tampoco. Esa fiesta tampoco le gustaba a mi madre. Decía, esa fiesta no es cristiana. Mi madre siempre decía eso. Y no sé, quizás la influencia de mi madre, demasiada, pues, pruda y eso, pero que lo hacía. Mi madre seguía siempre a mi padre. Respetaba a mi padre. Y nosotros, que estábamos por la otra influencia de mi padre, que era totalmente lo contrario, pues, que no tenía ningún sentido de ridículo, que hacía las cosas y al final íbamos todos, le teníamos que seguir. Mi padre ya os he dicho que era muy recto. A mi padre no le podíamos llevar a la contraria. Eran esos padres de antes que se tenía que hacer lo que les decía. Por eso cuando yo os estoy diciendo que muchísimas veces el pasado, hay gente que tiene tendencia a criticar las actitudes de los padres, de los abuelos pasados. Yo ya no critico todo eso, porque era otra cultura, era otra manera de vivir, era una persona que... Yo siempre digo que cuando una persona pues inflige algunos traumas o dolor a otra persona, pues a sus hijos o... Muchas veces es esa persona la que sufre. Y ahí está la compasión. La compasión que para mí siempre es entendimiento. Mucha gente piensa que compasión es tener pena. No, la compasión para mí no es tener pena. La compasión es ponerte enfrente de la otra persona e intentar comprenderla. Muchas veces no se puede perdonar una actitud o una cosa que nos han obligado a hacer de pequeños. Pero si se entiende quizás por qué lo ha hecho esa persona, nosotros mismos podemos quizás desarrollarnos mejor. Porque al final y al cabo, ¿qué es un trauma? Un trauma es algo que nos prohíbe hacer cosas, que nos inhibe, que nos corta, que nos impide realizarnos y hacer cosas.
Es lo que pasa, fíjese, con esta historia del carnaval, esta tonta historia del carnaval, pues yo tengo mucho sentido del ridículo, no me da muchísima vergüenza muchas cosas, no me atrevo quizás a salir, pues no sé, disfrazada por la calle o a hacer, no sé, a veces en las fiestas que hay gente que baila y se sube encima de los sitios y canta, yo eso lo veo súper bonito ahora como mayor, pero antes me daba muchísima vergüenza. Y justamente trabajar para quitarnos esos traumas es lo que nos va a hacer quizás, si te apetece subir a un podio y cantar y bailar y poder vestirte como te dé la gana, pues hacerlo. Por eso es importante que cuando tenemos algunos traumas de pequeño se analicen, se intente comprender a la persona que te los, o la cosa o la situación que te lo provocó, y una vez que se comprende, salir adelante, desarrollarte lo que tú eres, que no te impida en nada desarrollarte lo que tú eres. Por eso yo siempre digo el pasado, mucho respeto al pasado, siempre, aceptar el pasado, hay que aceptarlo, porque no va a cambiar. Hay que aceptar lo que hemos vivido en el pasado, las penas y las alegrías. Pero bueno, sobre todo las penas, porque las alegrías las aceptamos siempre. Las penas del pasado las tenemos que aceptar, comprenderlas, perdonarlas. Y así, en el presente y en el futuro, estamos fuertes, estamos bien formados, estamos bien equilibrados mentalmente y emocionalmente también. Porque esos traumas, esas cosas que nos hicieron daño en el pasado, son emociones que las tenemos dentro de nosotros, emociones que nos impiden realizarnos en muchas cosas. No tenemos que dejar eso, no tenemos que dar el poder a una acción del pasado sobre nuestro presente. Tenemos que hacer todo para que no nos influya en nuestra vida. Y eso es lo que quiero hablaros hoy, del trauma que pasé yo de niña pequeña, pues que mi padre nos hacía hacer esas cosas que para mí eran barbaridades, en un pueblo justamente, porque es que fíjese, si esto mismo lo hubiésemos hecho en el pueblo de mi padre, que todo el mundo salía disfrazado, hacía la fiesta, no hubiese sido ningún problema. Era porque lo hacíamos en mi pueblo que nadie lo hacía. Y en realidad es eso es lo que nos da los traumas. Quizás no es el acto, es lo que engloba ese acto. Se analiza ahora con mi conciencia de adulto. Eso no debería darme ningún trauma. A mí el trauma no fue lo que hizo mi padre. Porque lo que hacía mi padre era una persona libre, seguro del mismo, sin complejos. El trauma, para mí, era todo lo que había alrededor. Era toda esa gente que no se vestía en carnaval, que era seria, que no hacía ridículo. Cuidado, no le estoy echando la culpa a ellos. No le estoy echando la culpa a nadie, la verdad no es la culpa de nadie. Pero ¿veis lo que influyen a veces las cosas y a veces lo equivocados que estamos? Porque yo aquí puedo decir un trauma que me dio mi padre, pero en realidad no me lo dio mi padre ese trauma. En realidad ese trauma era yo misma pensando en la visión de los otros al vernos en el carro. Yo estoy convencida que quizás muchísima gente del pueblo al vernos en el carro nos encontraba simpáticos. Eso no quiere decir que me tengo que disfrazar hoy y salir por las calles de aquí del pueblo, pues disfrazada de payaso. Pero, si os digo una cosa, cuando hice el vídeo de la moza de Ánimas, me vestí totalmente, salí por todo el pueblo y no me dio vergüenza, ¿eh? Quiere decir que ese trauma lo tengo superado. Pero fue un trauma muy, muy grande. El carnaval, decidme en un comentario si vosotros lo festejáis, si a vosotros os gusta, si vosotros como ya habéis tenido pues de pequeños algún trauma con el carnaval, si vosotros como ya habéis tenido un padre que ha hecho lo que le ha dado la gana y ha obligado a sus hijos a hacer un poco lo que les dice, a seguirlo en estas trastadas, porque yo de pequeña lo veía con una trastada, madre mía, de tener que salir ahora con el carro, madre mía. Y bueno, pues ya os dejo. Hasta el próximo vídeo.